En el cortometraje de 1903 Asalto y robo de un tren, se podía detectar fácilmente al villano. Es el que tiene un sombrero negro. Pero los cineastas modernos han hecho que identificar a los villanos misteriosos sea más difícil. Para ello dejan pequeñas pistas a lo largo de la historia, a fin de que los espectadores aten cabos antes de la gran revelación. El ejemplo más reciente de esto es WandaVision de Marvel. Probablemente deberíamos haber descubierto este giro tan pronto como Agnes entró por la puerta principal. Pero identificar un villano sorpresa requiere saber exactamente a qué prestar atención en las escenas y los diálogos. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Advertencia: puede haber spoilers. En WandaVision, Agnes se presenta desde un principio como la vecina que es demasiado amable. Así que deberíamos sospechar de ella de inmediato. Porque lo primero a lo que se debe prestar atención a la hora de descubrir a un villano es a los personajes que no parecen tener ninguna maldad. Incluso pueden presentarse como una víctima. Estos personajes son a menudo demasiado simpáticos, como Agnes, o demasiado débiles, como el señor Naranja, que se desangra al principio de Perros de la Calle. En el caso más extremo, el villano incluso se da por muerto. I think the trick to portraying villains has to be that you've got to change up things as often as possible. Él es Jonathan Kuntz, profesor de Historia del Cine estadounidense en la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la Universidad UCLA. Your audiences are pretty villain literate at this time. They've seen a lot of movies and they know a lot of the tricks that people can pull, and they're going to be pretty alert. Por ejemplo, Alfred Hitchcock es famoso por crear villanos que parecen personas normales, buenas y carismáticas. A lot of times he creates connections between his villains and his heroes, so sometimes it's kind of difficult to tell them apart. Y esta es una tendencia habitual en las películas de Hollywood. El sospechoso tiene un sombrero blanco, como el oficial de policía en Hot Fuzz Super Policías o Willie M. Westworld. Entonces, es probable que use un sombrero negro al final de la historia. O echa un vistazo a Ozymandias en Watchmen, y al capitán Dudley Liam Smith en Los Ángeles al desnudo. Ambos son autoridades en las que se supone que debemos confiar. Estos son los tipos de personajes que a menudo resultan ser el villano. Este también es un artilugio muy antiguo en Disney y Pixar. Está el simpático oso de peluche Lotso en Toy Story 3, y el príncipe Hans, que aparentemente es perfecto en Frozen. Sin embargo, esta técnica de subversión de los villanos tradicionales solo funciona si hay otro villano que desvíe la atención, porque primero tiene que haber mucho conflicto hasta la gran revelación. Piensa en Hayward en WandaVision. Aunque sin duda es un villano, toda nuestra atención se centra en las cosas malas que le ha hecho y le está haciendo a Wanda. Lo que desvía nuestra atención de las pistas que nos harían sospechar de la traición de Agnes. Pero te darás cuenta de que mentirle al público no es una opción, como aprendió Hitchcock en la película Pánico en la escena. Esta película de 1950 empezaba con una falsa escena retrospectiva de quién sería el villano, y la frustración del público fue muy famosa porque este sintió que Hitchcock le había mentido. Así que ahora los cineastas recurren al arte de la omisión, es decir que no mienten, pero tampoco dicen toda la verdad. Esto se ve en WandaVision durante la pegadiza revelación como Agatha no hay dos. Aquí nos enteramos de que en ciertas escenas clave se dejó a Agnes a propósito fuera de la toma, para evitar mostrar lo que ella estaba haciendo en ese momento. El segundo elemento en el que hay que fijarse es en cómo se encuadra una toma o cómo se edita una escena. En esta escena de psicosis, cuando Marion conoce a Norman Bates, la cámara se sitúa detrás de Norman para enfatizar que es una amenaza. Sometimes we see angles of him where he's not simply a nice, skinny, friendly guy, but he seems a little bit more looming and menacing. Y en Los Sospechosos de Siempre, cuando se menciona a Kaiser Söze en el hospital, Kaiser Söze! Kaiser Söze! vemos inmediatamente una toma de verbal. Nos están diciendo literalmente cuál es su verdadera identidad dos veces. Solo ves estos pequeños guiños al espectador si los buscas, sobre todo porque los espectadores no suelen pensar en lo que ocurre fuera de cámara. Pero, como en WandaVision, lo que hacen los personajes cuando no los vemos sí importa. Como en esta escena en la que Agnes es la única que encuentra al perro de Wanda, Sparky. Más tarde nos enteramos de que no solo lo encontró, sino que lo mató. Lo que nos lleva al tercer indicio que hay que tener en cuenta: los momentos de crueldad. Los villanos obvios serán crueles abiertamente. Pero los villanos sorpresa podrían serlo cuando no los estamos mirando. En Los Sospechosos de Siempre, Verbal es quien dispara a Sol en la frente. Lo que sorprende a todos los demás
ya que Verbal se presenta como el más débil del grupo. En Psicosis, es aún más sutil, como cambiar un perro por pájaros disecados en las paredes del Hotel Bates. En especial este búho, colocado como si estuviera a punto de abalanzarse sobre su víctima sentada frente a Norman. Estos momentos insinúan la falta de empatía de los villanos, y en este caso, incluso anticipan la escena de la madre conservada muerta de Norman. En WandaVision, también hay varias pistas visuales como esta a lo largo de la temporada para insinuar la verdadera identidad de Agnes, Agatha. Para armar el rompecabezas, hay que prestar mucha atención a la puesta en escena o a todo lo que hay en el encuadre. La utilería, las pistas de fondo e incluso el diseño del vestuario. Agnes siempre lleva alguna combinación de morado y verde, que son colores que se han utilizado para representar a los villanos a lo largo de la historia de los cómics. En cambio, los héroes suelen vestir de rojo y azul. Y Agnes siempre lleva el mismo broche en sus trajes, que los fans muy observadores podrían reconocer como el mismo que lleva Agatha en los cómics. A veces los indicios del vestuario son aún más evidentes, como cuando se disfraza literalmente de bruja en Halloween. Los fondos también son reveladores, en especial los objetos que se ven a propósito detrás del personaje. Perros de la Calle es famosa por sus numerosos indicios de color naranja esparcidos por toda la película, que insinúan que el señor Naranja es el traidor. A menudo, los indicios aparecen como arte en la pared, como en Huye, que esta imagen en el departamento de Chris simboliza la verdadera intención de Rose y su familia con él. Y en este cuadro en Psicosis, que se llama Susana y los viejos, se ve a una mujer que es atacada por un grupo de hombres mientras se baña, lo que presagia directamente la infame escena de la ducha. Y los indicios también pueden estar en la utilería. En Alien el octavo pasajero, Ash aparece bebiendo leche, una bebida elegida por muchos villanos y que también presagia su sangre blanquecina de androide. También hay algunos elementos de utilería en Los sospechosos de siempre que insinúan que Kaiser Soze es Verbal. Por ejemplo, cuando intenta encender un cigarrillo con su brazo sano, tira el encendedor al suelo. Luego recupera el mismo encendedor de oro de la policía cuando sale del interrogatorio. Si te fijas bien en esta escena, Verbal utiliza el brazo débil sin querer, para empujar al policía. Parece que sí se dio cuenta de su error. Pero, ¿y tú? Las sincronizaciones como estas son importantes. Cada vez que Agnes aparece en la pantalla, está ahí por un buen motivo, porque no hay casualidades en la escritura de los guiones. Cuando Wanda tropieza con el dron de helicóptero, Agnes aparece en la calle. Look, it's the star of the show. Y distrae a Visión mientras Wanda habla con Geraldine dentro de la casa. Los villanos sorpresa tampoco toman decisiones a menos que se relacionen con sus intenciones o oculten su identidad, como Ash en Alien el octavo pasajero. A Ash no le importa la tripulación, sino que sus órdenes son para revivir al alienígena. Así que es él quien sugiere que investiguen la misteriosa transmisión. No hace caso a las advertencias de Ripley y finalmente deja que Kane entre por la escotilla infectado a pesar de que es peligroso. Y en Huye, Rose es la que sugiere que ella y Chris vayan a dar un paseo. Justo cuando su padre está a punto de comenzar la subasta, para ver quién podrá quedarse con el cuerpo de Chris. Pero para identificar a un villano no solo hay que saber observar, a veces, también hay que saber escuchar. Sin dudas, Agnes revela mucho cuando habla. The devil's in the details, Bev. That's not the only place he is. Ultimately, if you decode what she's saying, you can see a lot of witch-like comments in her seemingly ordinary sentences. I'm Wanda. Wanda. Charmed. I actually did bite a kid once. Los diálogos son un gran revelador de villanos. Incluso los villanos de Shakespeare decían abiertamente que eran malvados. How am I then a villain? En El Protegido, el villano principal Elijah se delata sin querer, cuando dice que los villanos suelen dibujarse con cabezas desproporcionadamente grandes. Si se observa su reflejo en el cristal, se ve que su propia cabeza está distorsionada para parecer mucho más grande de lo normal. Es aún más revelador cuando los personajes que suelen ser silenciosos hablan. En la escena inicial de Perros de la Calle, todos los personajes hablan mucho, excepto uno, el señor Naranja, pero cuando dice algo, delata al señor Rosa por no pagar su propina. Who didn't throw in? Mr. Pink. Mr. Pink. Nuestra primera pista importante de que él es el traidor. En casos más sutiles, también se puede utilizar la música, como en Huye. Escucha la canción cuando Rose va a la pastelería y se dirige al departamento de Chris. La letra de la canción te advierte de que ella le hará daño.
Pero no siempre es necesario que una canción te lo explique. A veces solo debes desglosar el nombre de un personaje. En WandaVision, Agnes es en realidad una combinación de su nombre real, Agatha Harkness. En Los Increíbles 2, la villana sorpresa es la hermana de Winston Deva, Evelyn. Una vez que dice su nombre completo en voz alta, Evelyn Deva, notas que no fue una gran sorpresa en absoluto. Y en Los Sospechosos de Siempre, en realidad no habría un giro argumental si se tradujera el nombre. Kaiser Söz deriva de la frase en turco söz bulmak, que significa ahogarse en palabras. El personaje de Kevin Spacey se llama Verbal. Y al principio de la película, él nos dice claramente: People say I talk too much. Yeah, I was just gonna tell you to shut up. pero saber qué buscar en un villano sorpresa también puede arruinar un programa de televisión o una película. Y el cambio de sombreros blancos y negros solo puede usarse hasta cierto punto. In each decade, it seems, the filmmakers kind of have to up the ante a little bit. WandaVision juega con todos estos elementos tradicionales de villano sorpresa. Pero el giro de Agatha es más que una clásica revelación del mal. Aunque Wanda creó el programa, Agatha fue la que lo dirigió desde el principio. You have to come up with something new that no one's ever seen before, a twist that no one's ever seen before. And I killed Sparky, too.